Bien, en esta segunda parte del video vamos a calcular o resolver el ejercicio número 3 sobre el principio de Bernoulli y también vamos a utilizar una de las condiciones para que esto funcione, que era el principio de continuidad, la ecuación de continuidad, que nos decía que todo el fluido que entraba por esta sección debía ser el mismo que salía por esta otra sección. Así que vamos a plantear principio de continuidad, que siempre es más corto que arrancar por Bernoulli. Recordemos que ambas ecuaciones presentan las dos variables que queremos calcular, que son las velocidades del fluido en ambas secciones. Es decir, tenemos el caudal 1 por la velocidad 1, eh, perdón, tenemos que el caudal 1 es igual al caudal 2. El caudal 1 es igual al caudal 2. Es decir, todo lo que entra por esta sección es la misma que entra por ahí. Y entonces recordemos que el caudal lo podíamos calcular como el producto entre el área y la velocidad del fluido. Entonces tenemos para el caudal 1, área 1 y velocidad 1, y para el caudal 2, área 2 y velocidad 2. Ambas áreas se podían calcular porque, bueno, teníamos los diámetros, eh, así que, bueno, teniendo los diámetros, se puede calcular el área de una sección circular. Con lo cual, íbamos a obtener de esta ecuación eh, una ecuación con dos incógnitas. O sea, no podemos seguir avanzando, ¿sí? Entonces, podemos plantear a partir de ahí la ecuación de Bernoulli, que también tiene las dos incógnitas que nosotros necesitamos. Recordemos que la ecuación de Bernoulli planteaba una especie de balance energético del fluido al principio y al final en dos puntos del recorrido, ¿no? Entonces, la presión absoluta 1 más eh, la densidad del fluido, si quieren densidad, bueno, como es agua, vamos a poner simplemente densidad, la densidad del agua, por la gravedad, por la altura, 1 en este caso, ¿sí? Esta parte era la parte energética potencial, digamos, tenía que ver con la altura, más otra parte que tenía que ver precisamente con la velocidad, que la calculamos como la densidad por la velocidad en esa sección al cuadrado dividido 2. Entonces, esto era, digamos, esto se mantenía constante, entonces, que decíamos que tenía que ser, si se mantenía constante, entonces tenía que ser la misma que el balance energético en esta otra sección que la sección 2. Entonces, poníamos la presión absoluta en 2, tenía que ser más digo, la densidad por G por H2, más la densidad por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2, tenía que ser exactamente lo mismo que lo del otro lado. Con lo cual, también podíamos usar esta fórmula para calcular las velocidades, pero íbamos a tener el mismo problema que nos aparecía acá, que nos iba a quedar una ecuación con dos incógnitas, pero ahora tenemos con la ecuación de continuidad y la de Bernoulli, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y podemos resolver el sistema. Así que vamos a trabajar esta ecuación un poquito. Entonces, de 1, ¿qué obtenemos? Que el área 1 por la velocidad 1 tiene que ser el área 2 por la velocidad 2. Y el área la podemos calcular como pi por radio 1 al cuadrado por la velocidad 1. Y acá podemos poner pi por radio 2 al cuadrado por la velocidad 2. ¿Sí? Recordando que el radio, el doble del radio es el doble del radio es igual al diámetro, podemos decir que el radio entonces es el diámetro sobre 2
y usar entonces, en vez de radio, usar los diámetros que nos dan como dato. Entonces, acá podemos poner, cancelando pi, porque está multiplicando en ambos términos de la igualdad, vamos a poner diámetro 1 sobre 2 al cuadrado por la velocidad 1 igual a diámetro 2 sobre 2 al cuadrado por velocidad 2. Haciendo la distributiva de la potencia nos queda que el diámetro 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4, por la velocidad 1 tiene que ser el diámetro 2 al cuadrado dividido 4 por la velocidad 2. Y acá nos damos cuenta que de vuelta se pueden cancelar estos números y nos queda una relación entre las velocidades y los diámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, podemos pasar despejar velocidad 1 y decir que el diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2 sobre el diámetro 1 al cuadrado sobre la velocidad, sobre nada, perdón, es la velocidad 1. Podemos reagrupar si quieren los diámetros que están al cuadrado. Entonces nos queda diámetro 2 sobre el diámetro 1, eso elevado al cuadrado por la velocidad 2. Esta cuenta la podemos hacer porque tenemos los datos de los diámetros que están en metros, ¿sí? Entonces ponemos el diámetro, este, el diámetro más grande, la parte ancha es 0,1524. Ponemos acá 0,1524 sobre el diámetro 1 es 0,07662, 0,07662, y eso va elevado al cuadrado por la velocidad 2. Con lo cual, si hacemos la cuenta, la velocidad 1 termina siendo, vamos a hacer la cuenta en la calculadora. Tenemos, tenemos eh, 0,1524 dividido 0,07662. Eso da un total de 1,9. Podemos decir que esto es casi 2. Vamos a elevarlo al cuadrado. Nos tendría que dar casi 4, ¿sí? Lo ponemos ans al cuadrado. Eso da 3,96. Es casi 4, ¿no? Esto da 3,96 por la velocidad 2. O sea que eh, la velocidad 1 es 3,96 veces la velocidad 2. Y eso lo podemos utilizar para reemplazar en la ecuación 2, ¿sí? Entonces, esta ecuación 2 vamos a llevarla para abajo, vamos a copiarla, vamos a llevar. Entonces, reemplazando en la ecuación 2, vamos a poner así, reemplazando en la ecuación 2, que es esta que está acá, ¿sí? ¿Qué nos queda? Bueno, vamos a poner todos los datos. Ahora, la densidad del agua es 1. Estamos trabajando en metros, ¿sí? En metros y en newton, así que no vamos a poner las unidades, y eso tengo que tener claro. Este, Digo, si no tengo que poner todas las unidades para ver si estoy cometiendo algún error este, con las unidades. Digo, sumar, restar unidades que no son iguales, no, me va a dar un error. Así que bueno, entonces tenemos la presión, tenemos las dos presiones, ¿sí? Eh, Tenemos la presión en los dos, ¿sí? Entonces, tenemos la presión 1 y la presión 2, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a tratar de reagrupar. Acá podemos pasar todo para un lado, si quieren, ¿sí? Podemos poner eh, la presión 1 menos la presión 2, o sea que esto sería como una diferencia de presiones.
más la densidad por G por H1 menos la densidad por G por H2, este, igual a la densidad por la velocidad 2 al cuadrado dividido 2. Este término que está acá lo voy a pasar restando. Densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre 2. De acá, de este término de la ecuación, podemos sacar el factor común densidad sobre 2. Y ahora podemos poner velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Y acá también podemos sacar densidad por G como factor común y queda H1 menos H2. Y acá nos queda presión 1 menos presión 2. La diferencia de altura nos dicen acá que es de 1,5 metros, es decir, H2 menos H1 nosotros lo tenemos al revés, ¿sí? Si H2 menos H1 es 1,5 metros, entonces H1 menos H2 es menos 1,5 metros, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner la densidad que es 1, la gravedad que es 10 y esta diferencia que es negativa. Así que esto es menos 1,5, ¿sí? metros. Acá tenemos la diferencia de presiones. Está en el gráfico y acá también. Está en Newton por metro cuadrado. Tenemos la presión 1 es 7,4 por 10 a la 4. Entonces 7,4 por 10 a la 4 menos la otra presión que es 3,4. 3,4 por 10 a la, ¿cuánto era? A la, a la 4. 3 por 10 a la 4. Bueno, este es 3 por 10 a la 4. 3 entonces por 10 a la 4. Y esto debería ser igual a la densidad que es 1 sobre 2 por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1. Voy a poner este resultado que tengo en velocidad 1. Acá me queda velocidad 2 al cuadrado menos 3,96, perdón, 96, velocidad 2, ¿sí? Velocidad 2, todo eso al cuadrado. Y acá puedo hacer la resta, ¿sí? 7,4 menos 3 es 4,4 por 10 a la 4, menos, eh, menos 15, ¿no? El producto da 15. La densidad del agua, bueno, acá la densidad del agua la vamos a corregir, pues yo puse 1, pero estoy pensando en un gramo por centímetro cúbico, pero la tengo que poner en densidad es 1 gramo por centímetro cúbico, o si quieren, son 1000 kilogramos por metro cúbico. Ojo acá porque, bueno, es fácil equivocarse, entonces pongo la densidad como 1000 y acá también me queda 1000, ¿no? Bueno, entonces acá termino quedando 15.000, me cambió el número, ¿sí? Y acá nos quedó 500 por velocidad 2 al cuadrado menos, vamos a elevar 3,96 al cuadrado, vamos a ver más o menos cuánto nos queda. 3,96, 3,96 al cuadrado, queda un total de 15,68 aproximadamente, 15,68 veces b2 al cuadrado. Entonces, vamos a hacer la cuenta, tenemos que restar 4,4 por 10 a la 4, que serían 44.000. Vamos a poner 4,4 exponente
Acá le ponemos 4, ¿sí? Eso menos 15.000 y eso da un total de 29.000 pascales, ¿sí? 29.000 pascales. La presión, 29.000 pascales. Y de este lado nos quedaron 500 que los podemos pasar dividiendo, ¿sí? Estos son kilogramos por metro cúbico, ¿no? Era la densidad. Estos son kilogramos por metro cúbico, entonces pasan dividiendo 500 kilogramos por metro cúbico y da un total de, estos dos se pueden cancelar, queda 290 dividido 5, 290, 295, da 58. Esto da un total de 58. Y acá nos quedó, tenemos que hacer esta resta, 1 menos 15,68 da menos 14,68 velocidad 2 al cuadrado. Que estaríamos obteniendo un resultado, un absurdo, ¿no? Porque nos quedó una velocidad negativa, eh, una velocidad al cuadrado que está dando negativa. Entonces hay algún error en algún signo y no nos dimos cuenta. Entonces, por ahí nos equivocamos acá cuando reemplazamos. Veamos, presión uno es 7,4 y presión 2 es 3, eso está bien. Acá pasamos dividiendo, acá pasamos restando también. La altura negativa, está muy bien. Esto está bien, esto está bien. ¿Y dónde está mal? Veamos. La velocidad es, acá, acá pusimos, claro, la velocidad uno la pasamos restando por este lado. Velocidad 2, bueno, hay un error, hay que encontrarlo para no arrastrar error en la resolución. Bueno, entonces el error estaba acá porque fíjense que me equivoqué cuando puse los diámetros, puse el diámetro 2 como si fuera el diámetro 1. El diámetro 2 es el pequeño, o sea, sería este. Es decir, que acá iría, si quieren, a la menos 2, ¿no? Entonces, el diámetro 2, el diámetro 2 es este que está acá abajo, así que vamos a ponerlo menos 2. O sea, esto hay que invertirlo. O sea que ponemos este a la menos 1 para no borrar todo. Entonces nos queda, en realidad, la cuenta que tenemos que hacer ahora es invertir ese número, ¿sí? Simplemente ponemos 3,96 elevado a la menos 1 y nos da 0,25. Entonces, la velocidad 1, entonces en realidad es 0,25 veces la velocidad 2. Son errores típicos, entonces hay que tenerlos. Siempre, digamos, cuando aparece un absurdo, bueno, hay que revisar para atrás a ver dónde está el error, ¿sí? Entonces, dijimos que en realidad era 0,25 veces la velocidad 2. Entonces vamos a poner 0,25 y quedaría 0,25 al cuadrado. Sería 0, vamos a ver, vamos a dar cuenta en la calculadora. 0,25 al cuadrado da 1,16, que es 0,0625. Y acá nos quedó menos, quedó 1 menos, está mal,
1,0625, ¿no? Si no nos equivocamos. No, está perfecto. Bueno, entonces ahora podemos hacer esta resta, que sería 1 menos ese número. Entonces, esto, menos, ¿no? Bueno, hacemos al revés, menos 1, da negativo, pero bueno, sería 0,937, 0,94 aproximadamente, 0,94 veces la velocidad 2 al cuadrado. Y ahora esto pasa dividiendo, pero es un número positivo, como debía ser. Entonces 0,94 lo pasamos dividiendo y nos da aproximadamente la velocidad 2 al cuadrado, que para calcular finalmente la velocidad 2 pasamos el cuadrado como una raíz y la cuenta la hacemos directamente en la calculadora. O sea que sería 58 dividido punto 94. Eso da este número. Ahora hacemos la raíz cuadrada del número que está en pantalla. Eso da 7,85, 7,86 aproximadamente. 7,86 metros por segundo. Que sería la velocidad 2. Y con esto podemos deducir la velocidad 1, que era un cuarto de esta, ¿no? Entonces, la velocidad 1 es 0,25 por la velocidad 2, que es 7,86. Entonces, multiplicamos el resultado que teníamos acá por 0,25 y da 1,96, aproximadamente 2. ¿Sí? Entonces, la velocidad 1 es aproximadamente 2 metros por segundo. Bien, tenemos las velocidades que eran lo que nos pedían. Ahora vamos a calcular. No tenemos nada más que calcular. ¿Sí? Aquí termina entonces el problema número 3, que era de principio de Bernoulli y ecuación de continuidad. Vamos entonces por el último ejercicio, que era el de viscosidad. Realiza las mediciones, ¿no? Dice que se midieron ciertas velocidades de municiones dentro de un fluido, ¿no? Como el trabajo práctico de laboratorio que hicimos. Eh, entonces se obtienen estos resultados que están acá. Y lo que pide el ejercicio es hallar la velocidad límite promedio. La velocidad límite era esa velocidad que se obtenía cuando la, la munición, la bolita se empezaba a mover en forma continua, ¿sí? O mejor dicho, con una velocidad continua. Eh, si calculamos la velocidad promedio de la esferita de cobre, bueno, hay que sumar todos estos y dividir por 5. Eso da exactamente, da 0,8. ¿Sí? Eso sería entonces la velocidad promedio en centímetros por segundo. Y acá lo mismo. Si hacemos la velocidad promedio nos da 0,41 centímetros por segundo. Esas son las dos velocidades promedio. Eh, la ecuación de velocidad límite de Stock es esta que está acá. Velocidad límite igual a esto. Vamos a arreglarlo un poquito. Vamos a moverlo hasta acá. Esta es la velocidad límite, entonces. Ahí tenemos la fórmula bien de velocidad que vamos a utilizar ahora. ¿Sí? Entonces, eh, una vez que calculamos ambas velocidades límites, o por lo menos de la esfera de cobre, que nos dio 0,8 centímetros por segundo, podemos calcular la viscosidad de la glicerina, ¿sí? Que es
que es este valor, esta incógnita que está acá abajo, ¿sí? Entonces, simplemente para despejar lo que hacemos es, como está dividiendo, la pasamos multiplicando y como este va a quedar multiplicando, lo pasamos dividiendo, o sea, como un intercambio. Dos veces el radio al cuadrado por la gravedad, por la densidad de la esfera, que sería la densidad del cobre en este caso, menos la densidad de la glicerina, que sería el líquido. ¿Sí? Eh, Dividido 9 veces la velocidad límite que calculamos recién. Bien, esto es simplemente una cuenta. El radio no lo tenemos, pero lo podemos deducir de acá. Sabemos que la fórmula de volumen es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Entonces, podemos decir que en radio al cubo es 3 cuartos sobre pi por el volumen. Y eso nos da que el radio entonces es la raíz cúbica de este número. ¿Sí? Hay que tener cuidado cuando se despejan las incógnitas porque, bueno, hay que ir pasando de a una para no equivocarnos. ¿Sí? Este pasa dividiendo, o si quieren, el 3 pasa multiplicando, el 4 pasa dividiendo, el pi también pasa dividiendo, y este finalmente pasa como un cubo. ¿Sí? Eh, entonces, se puede deducir de acá. ¿Sí? Entonces, voy a aclarar acá, esto que hago acá no es conveniente, digamos, hacer un desarrollo acá al costado, no es conveniente, simplemente voy a poner el punto B, voy a poner calculo el radio, ¿sí? Esto, entonces, simplemente, bueno, ya lo tenemos allá despejado, y bueno, podemos calcular que es la raíz cúbica de 3 por el volumen, que era 0,52, ¿sí? 0,52 dividido 4 veces pi. Bueno, esto lo ponemos directamente en la calculadora. Esto da 3 por punto 52 dividido, acá tengo que tener cuidado, como tengo una multiplicación abajo, para que la calculadora entienda, voy a poner un paréntesis, 4 por pi, cierro el paréntesis, y entiende que tengo que dividir por todo esto. Esto nos da 0,124, pero necesitamos la raíz cúbica, entonces ponemos la raíz cúbica de A. ¿Sí? Entonces para eso ponemos raíz cúbica, bueno, acá sería 3 veces la raíz, y ahora ponemos ans, que es, bueno, acá no. Vamos a ver qué estamos haciendo. Esperen que no tenemos. ¿Sí? Ah, esta es distinta. Bueno, depende de la calculadora, ¿no? Bueno, cuidado también en eso. Acá va ans, que es el número en pantalla, y esto da 0,498, prácticamente 0,5 es el radio, 0,5 centímetros es el radio, ¿sí? Entonces, listo, usamos ese radio aproximado, obviamente, y al cuadrado nos da, porque es lo que vamos a usar en la fórmula, al cuadrado nos da algo así como 0,25, 0,25, ¿sí? Entonces, tenemos el radio en centímetros, esto nos va a quedar en centímetros cuadrados, o sea que vamos a poner así, 1, ¿sí? Reemplazando en 1, entonces reemplazando en 1, queda que la viscosidad es 2 por 0,5, vamos a poner las unidades, nos dio en centímetros, y eso vamos a ponerlo al cuadrado. Acá vamos a poner la gravedad, pero la gravedad está en metros por segundo cuadrado, así que vamos a ponerla 10 metros
por segundo cuadrado, lo vamos a pasar a centímetros, o sea, sería 10 por 100 centímetros sobre segundo cuadrado, o sea, esto da 1000 centímetros por segundo cuadrado. Esa es la gravedad. Entonces acá vamos a poner 1000 centímetros por segundo cuadrado. Ahora vamos a multiplicar por la diferencia de las densidades. La densidad del cobre la sacamos de acá, 8,93, sería 8,93 menos la densidad de la glicerina, que es 1,26, siempre a temperatura de laboratorio, que son aproximadamente 24 grados. Y está medido en gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, voy a dar en gramos por centímetro cúbico. Todo eso lo tenemos que dividir por 9 veces la velocidad límite que nos había dado para el cobre, 0,8. Yo digo 0,8 metros por segundo. Lo vamos a pasar, perdón, centímetros. Listo. Ahora hay que hacer la cuenta y ver cuánto es esa viscosidad. Entonces vamos a poner todo en la calculadora. Entonces tenemos 2 por 0,5 al cuadrado por 1000 por, y vamos a poner un paréntesis, 8,93 menos 1,26. Todo esto después lo vamos a dividir por 9 por 0,8. Podríamos hacerlo todo de un solo paso, pero vamos a usar dos pasos para no equivocarnos, ¿sí? Entonces esto da 3835 arriba. Esto va a quedar en, fíjense que acá este centímetro al cuadrado y este centímetro van a quedar centímetro cúbico, con este se va. Acá me queda gramo y me queda segundo cuadrado, ¿sí? Entonces me- lo que sobrevive acá es gramos por segundo cuadrado. Y acá abajo tenemos 7,2 centímetros por segundo. Segundo cuadrado con segundo se puede simplificar. Y esto termina quedando en gramos sobre centímetro por segundo. Esto es por eso, ¿sí? Entonces, hacemos finalmente la cuenta de dividir y nos queda dividido 7,2. Y eso da un total de 532,6. 532,6 oils, ¿sí? Entonces, la viscosidad de la glicerina es igual a 532,6 oils. Excelente. Ahora vamos a calcular lo último del examen, que es deducir el material desconocido de los peróxidos. Bueno, para eso vamos a usar la idea de la ecuación de viscosidad, que es esta que está acá. Vamos a llevarla y vamos a plantear la siguiente idea. Tenemos las dos velocidades límite, es decir, tenemos la velocidad límite para la esferita de cobre y tendríamos la velocidad límite, también la tenemos para la esferita de material desconocido, la esferita X, ¿sí? Como las dos tienen el mismo diámetro, o sea, tienen el mismo volumen, si las dos, el volumen de cobre, de la esferita de cobre es igual al volumen de la esferita de material desconocido, esto nos está dando la pauta de que los radios son iguales. Es decir, el radio del cobre, de la esferita de cobre, es igual al radio de la esferita de material desconocido, con lo cual, si planteo esto, nos va a quedar, esto sería el radio de cobre, ¿sí?
Vamos a agrandar un poquito esto. Ya viendo. Entonces, acá el radio este es el radio del cobre. ¿Sí? Entonces, este es el radio del cobre. La esferita de cobre acá, la densidad del cobre menos la densidad de la glicerina. Y acá nos quedaría dos veces el radio del material desconocido al cuadrado, por la gravedad, por la densidad de la esferita de cobre, menos la densidad de material desconocido. Perdón, no me quedaría el material desconocido, acá me quedaría la densidad de la glicerina. El material desconocido y acá la densidad de la glicerina. Si, si calculamos si tuviéramos la densidad del material desconocido, podríamos calcular la velocidad límite usando estos datos, lo mismo que usamos para la esferita de cobre. Así que, en principio, sabemos eso. Lo que podemos hacer es, siempre que tenemos ecuaciones que tienen, digamos, la incógnita, hay una sola incógnita, digamos, ¿no? Que es esta. Este, podemos hacer un despeje, ¿sí? O podemos despejar acá o podemos hacer un cociente, o sea, una división entre estas dos velocidades límite, límite del cobre sobre la velocidad límite del material X. ¿Por qué planteo lo de la división? Porque se me van a simplificar un montón de cosas que están repetidas. Por ejemplo, los radios se me van a simplificar, porque el radio de cobre es el mismo que el radio del material desconocido, lo mismo que la gravedad, ¿sí? Entonces, digo, hay cosas que se van a cancelar, lo mismo que la viscosidad, se va a desaparecer la viscosidad. Entonces, la fórmula final va a ser muy sencilla comparada con esta que tenemos acá, ¿no? Entonces, ¿qué puedo cancelar? Bueno, 9 veces la viscosidad la puedo cancelar. Además, puedo cancelar la gravedad esta con esta y los radios porque son iguales. Y el 2 con el 2. Así que finalmente, 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 la ecuación que queda es la velocidad límite de cobre sobre la velocidad límite para el material X es la densidad del cobre menos la densidad de la glicerina sobre la densidad del material X menos la densidad de la glicerina. Y acá hay que despejar con mucha cautela porque no me puedo equivocar acá, ¿sí? Esta cuenta de acá la podemos hacer, ¿sí? La velocidad límite del cobre dijimos que era 0,8 y la velocidad límite del material desconocido era 0,41. Esto que está acá abajo lo puedo pasar multiplicando, ¿sí? Digo, me queda la densidad del material X menos la densidad de la glicerina, que era 1,26. Me va a quedar igual a la densidad del cobre menos la densidad de la glicerina, ¿sí? 8,93 menos 1,26. Entonces, esta cuenta puedo hacerla. O 0,8 dividido 0,41. Eso da un total de 1,95. ¿Sí? Que 1,95 que voy a pasar dividiendo de este lado. ¿No? 1,95. Y acá me queda la densidad de material desconocido menos 1,26, que era la densidad de la glicerina. Esta cuenta de resta nos da un total de 8,93 menos 1,26, es decir, 7,67. Y finalmente tenemos que la densidad del material desconocido es este número, que es, por la cuenta,
7,67 dividido 1,95 da 3,93. 3,93 más 1,26 queda un total de aproximadamente 5,20, este, 5,19, ¿no? Aproximadamente, a ver, 3, 4, 5,19. 5,19. 5,2 aproximadamente. Y la densidad está en gramos por centímetros en cúbicos. Vamos a la tabla para ver si hay algún material que se parezca a este, que tenga esta densidad aproximadamente, y encontramos que el germanio se aproxima con mucha justeza a nuestro valor. Entonces la densidad de X es la densidad del germanio. ¿Está bien? Bien, entonces aproximadamente nos dio la densidad de este elemento. Bueno, espero que les sirva y lo usen para prepararse para los recuperatorios. Nos vemos la próxima.